Y vamos a la entrevista a esta hora acá en Vélez por la Mañana. Saludamos a esta hora al señor expresidente de la República, el doctor Iván Duque. Doctor Iván Duque, muchas gracias por darnos unos minutos, presidente. Muy buenos días, Luis Carlos. Un saludo muy especial para usted, para su familia, para su audiencia y de nuevo felicitaciones por este espacio de opinión. Presidente, muchísimas gracias. Gracias por darnos unos minutos. Quiero empezar preguntándole por varias de las noticias del día que son importantes. La primera, quiero conocer su opinión, queremos conocer su opinión, presidente, sobre el informe que presenta la ONU sobre Colombia siendo el epicentro de la cocaína en el mundo. ¿Cómo ve usted esto? Bueno, primero hay que tener en cuenta varias cosas, Luis Carlos. El informe es aún peor porque este informe tiene un rezago y tiene un rezago de casi 12 meses. Es decir, hoy deberían esas cifras estar por encima de las 300.000 hectáreas. ¿Por qué le digo eso? Porque el año pasado la meta de erradicación fueron 10.000 hectáreas y solamente se erradicaron 9.000. Y para que usted lo tenga en una perspectiva mucho más amplia, en los años de nuestro gobierno siempre estuvimos por encima de 100.000 hectáreas erradicadas. Eso quiere decir que el crecimiento es aún mayor. Segundo, las incautaciones como porcentaje de la producción potencial están en el nivel más bajo de los últimos 40 años. Y como si eso fuera poco, se han desmontado casi todos los grupos de erradicación manual. Es decir, yo creo que estas cifras son aún peores y yo creo que hacen todavía más evidente lo que va a ocurrir en pocas semanas, y es que Estados Unidos va a desertificar a Colombia. Entonces, la pregunta es, ¿por qué sucede esto? Bueno, esto sucede porque se desmantelaron los grupos de erradicación, porque se ha sido permisivo con el narcotráfico, porque además se ha dejado de actuar de manera ofensiva frente a las estructuras del narcotráfico, y por otro lado, porque la paz total no ha sido otra cosa distinta a una paz fatal, porque es un concepto de paz a partir del apaciguamiento y de la reducción de la capacidad ofensiva de la fuerza pública. ¿Y por qué pasó todo esto, presidente? ¿Por qué el presidente y los gobiernos han dejado que esto ocurriera? Bueno, yo creo que tenemos un gobierno que ha sido permisivo con el narcotráfico, Luis Carlos. Usted recordará que durante mi gobierno di una batalla dura y fue tratar de restablecer la aspersión aérea en Colombia. Aspersión aérea que fue prohibida en el gobierno de mi antecesor y que para que la prohibición se mantuviera tuvo un fallo de la Corte Constitucional. Usted recordará que fui a la Corte Constitucional, presenté un caso y tuve además que hacer una argumentación con argumentos muy claros de seguridad nacional, y aún así la Corte estableció unos procedimientos tan rígidos que hacían tan difícil volver a ese tipo de herramienta. Pero la verdad nos muestra que sin esa herramienta no vamos a lograr una reducción sustancial. ¿Y por qué lo digo? Porque los grupos manuales de erradicación hacen una tarea, pero se necesita tener todas las herramientas en la caja de herramientas. Uno no puede tener una caja de herramientas sin un martillo. No es que la aspersión sea la única herramienta, pero es una de las más importantes. Entonces, no tenerla debilita muchísimo la capacidad del Estado. Hoy en día la tecnología, Luis Carlos, también con el uso de inteligencia artificial, permite que las cuadrículas territoriales que utilizan los aviones de aspersión minimicen al máximo cualquier daño colateral. Y yo creo que todo esto nos tiene que llevar a restablecer un consenso nacional de que la aspersión aérea es necesaria y se requiere también el acompañamiento de la Corte Constitucional para lograr ese propósito. Presidente, usted subraya también en su comentario que esto nos va a traer la desertificación. ¿Cuáles serían las consecuencias de que hubiera desertificación en Colombia? Yo no me atrevo a decirle cuáles específicamente, porque usted, que es experto en la política de Washington, sabe que hoy hay muchos elementos que son quizás más impredecibles. Cuando yo fui elegido presidente de la República, mi primer viaje como presidente electo fue a la ciudad de Washington. Yo di una entrevista en ese momento en el diario El Tiempo y dije que era inminente la desertificación. Si usted habla con el entonces embajador William Brownfield, que en ese momento dirigía todo el área hemisférica de lucha contra las drogas, usted se va a dar cuenta que en el gobierno de mi antecesor estábamos prácticamente desertificados. Ahí se logró dar una extensión. Cuando llegué como presidente electo, logramos un voto de confianza y todos los años nos tocaba hacer un ejercicio muy riguroso
a partir de evidencia contundente. ¿Basada en qué? Logramos triplicar los grupos manuales de erradicación, logramos más de 100.000 hectáreas erradicadas por año y fuera de eso, Luis Carlos, logramos incautaciones como porcentaje de la producción potencial bastante altos. Eso nos permitió avanzar. Ahora con la evidencia que tenemos, nada de eso está. Usted sabe que la administración Trump le da un énfasis muy grande a la política antidrogas. Entonces la pregunta es, ¿con qué va a venir la desertificación? Entonces ahí hay dos aproximaciones. Quienes dicen que puede ser una desertificación condicional, dice se desertifica, pero se le da un espacio de mejora, o sencillamente se desertifica y vendrán otras consecuencias que por seguridad nacional podrían tener implicaciones arancelarias, claro, podrían tener restricciones de visado, podrían tener sanciones a funcionarios específicos del gobierno y todo eso está por verse. Pero creo que de la desertificación no nos vamos a salvar. Y usted lo dice muy bien, presidente. Incluso en las últimas horas la fiscal general Pam Bondi dijo que Estados Unidos no se iba a dejar de ninguno de sus enemigos. Dijo, no nos vamos a dejar ni de China, ni de Irán, ni de México. Y a México, el hilo conductor para esta conversación con Estados Unidos es el tema de las drogas y es el tema del fentanilo. Presidente, déjeme extender un poquito más de este tema. ¿Qué consecuencias tiene para Colombia que el narcotráfico esté pululando? O sea, en el país, ¿cómo se manifiesta eso? Bueno, es que yo creo, Luis Carlos, que hay tres grandes daños. Uno, la captura del poder local, empezando por ahí. Estamos viendo unidades territoriales, estamos viendo municipios que están siendo capturados totalmente por el narcotráfico. Cuando digo capturados es que pueden tener capacidad de corromper alcaldes, parte del establecimiento judicial, parte del establecimiento policial y obviamente ¿eso por dónde se presenta? Pues se presenta en las zonas donde hay corredores de exportación. Y hay cosas que yo creo que el gobierno también ha debilitado y es el uso de la información para hacer intervenciones contundentes en las cadenas de abastecimiento de precursores. Que usted tenga municipios con poblaciones realmente pequeñas, pero cuyo consumo de gasolina sobrepase el de una ciudad mediana, pues eso ya de por sí le debería dar a usted la alerta de que ahí hay unos centros de producción. Segundo, ¿dónde está distribuyéndose el amoníaco, el éter y otros químicos? También yo creo que eso se ha debilitado y le agregaría a eso algo que también ha sido una actitud un poco permisiva, por no decir promotora del gobierno, es que prácticamente dejó de luchar con la pequeña producción. Entonces, cuando no se hace erradicación y se trata de hablar de la coca como la mata sagrada y de los cocaleros como personas inermes, pues sencillamente se está haciendo permisivo con toda la estructura del narcotráfico. Entonces, hay una consecuencia institucional, hay otra consecuencia que tiene que ver con las distorsiones económicas, que tiene que ver con la apreciación del tipo de cambio, tiene que ver con los flujos de dólares, tiene que ver con los ingresos de contrabando, que además es muy particular porque este gobierno ha tomado todas las medidas posibles para favorecer el contrabando. Cuando usted hace esas subidas de aranceles que al parecer merecerían todos los aplausos porque se ven muy altas y tienen mucho discurso y narrativa, al final del día le están ganando muchísimos márgenes al contrabando y ese contrabando está vinculado también con el lavado de activos. Sí. Y la otra, que yo creo que es la consecuencia quizás más peligrosa, es el rearme de todas estas estructuras criminales y fortalecer su capacidad de daño y de intimidación. Porque lo que vimos en el caso triste de este atentado contra Miguel Uribe, que afortunadamente él ha venido recuperándose, es ver cómo el narcotráfico está nuevamente llegando a sus niveles de intimidación y de capacidad de daño, y todo eso es producto de un gobierno que ha sido permisivo, genuflexo y promotor de la criminalidad. Presidente, en esos términos me ayuda a hacer puente a lo ocurrido en los últimos días en Medellín, a la presencia de líderes de bandas criminales en Medellín con el presidente Gustavo Petro en tarima pública. ¿Cómo lee usted ese episodio, presidente? Pues si usted que es un periodista con tanta experiencia, si lo fuéramos a poner en un titular, sería ser pillo paga, porque al final del día lo que le está diciendo a la sociedad es estos delincuentes que microtrafican,
que asesinan, que violan, que intimidan y que extorsionan, ahora los llaman ciudadanos en rehabilitación y los exponen en una tarima ni más ni menos que con el presidente de la República. Es decir, el presidente de la República los toma como interlocutores, los toma como referentes y lo pone en una tarima en donde, en la Alpujarra, enviándole un mensaje ¿a quién? Primero un mensaje de intimidación al alcalde y al gobernador. Es decirle, mire señor, aquí estoy yo parado con todos los criminales que ustedes han perseguido y ¿sabe qué? No me ruborizo, no me pongo rojo, no me importa. Me paso por la faja lo que ustedes piensen. Pero adicional, es una intimidación también a la sociedad antioqueña y a la sociedad colombiana. Porque en el gobierno nuestro combatimos a esos criminales de la mano del alcalde Federico Gutiérrez. Y no solamente los capturamos, sino que los llevamos a las cárceles de máxima seguridad. Y ahora los liberan escoltados y hacen esta exposición. Y yo creo que esto es una forma también de anunciarle al país que viene un pacto de la picota 2.0 con estos delincuentes de cara a la elección del 2026. Sí. Entonces creo que también es un mensaje para que toda la sociedad y todos los aspirantes a la presidencia, sobre todo quienes tienen como identidad la defensa de la democracia, se den cuenta que aquí tenemos es que hacer una gran coalición, que aquí no es buscando que aparezca el Mesías, sino que haya un grupo de personas con la capacidad de reconstruir todo este resquebrajamiento que deja como consecuencia este gobierno permisivo con el delito. Y presidente, de nuevo, la pregunta es, ¿por qué hace esto el presidente Gustavo Petro? ¿Por qué? Bueno, usted sabe que a él le gusta hacer ese tipo de demostraciones. Pero es que ya estamos acostumbrados a esto. Es que han nombrado gestores de paz a delincuentes, inclusive a la persona que fraguó el atentado en mi contra en el año 2021. Han llevado a ser gestores de paz a personas que han estado en las peores estructuras del terrorismo. Han llamado a ser gestores de paz a quienes tienen un largo prontuario de criminalidad al frente de grupos paramilitares. Entonces, esta es la costumbre. Es un gobierno donde el concepto de la paz total no es otra cosa que limpiarle la cara y lavarle la cara a la criminalidad. ¿Para qué? Para intimidar a la sociedad. ¿Usted cree que los empresarios después de esa demostración en Medellín se sienten tranquilos? Puede que lo digan en público, pero en privado esto los intimida. ¿Usted cómo cree que se sienten las autoridades? ¿Usted cómo cree que se siente la justicia? Entonces yo creo que esto también es un desafío para nosotros como país. Y yo creo que el país entero tiene que decir, así no, y vamos a estar unidos para que esto cambie en el 2026. Presidente, ¿por qué, si el diagnóstico es tan fuerte como usted lo dice, y además lo comparto plenamente, un país que nada en narcotráfico, un país donde la violencia regresó, un país que tiene mala percepción internacional, un país donde el presidente está hablando con los delincuentes abiertamente, un país donde ocurren todo este tipo de cosas? ¿Por qué Gustavo Petro sigue teniendo un respetable número de seguidores en la opinión pública? Bueno, ya que usted me lleva a este plano de la sociología, además es un privilegio poderlo hacer con usted, presidente. Yo le voy a decir una cosa porque así la siento, y es, estamos en un mundo de una degradación también de la política, donde hay personas que hacen política tratando de fomentar y generar odios todos los días. Y son odios que nacen también de la desinformación y son odios que también nacen de la fidelización de los votantes, donde los llevan a actuar casi como miembros de barras bravas, donde no importa qué tan bien o malo haga el equipo, lo importante es que se mantenga la euforia. Y eso es lo que está pasando en muchos sectores afines con el Foro de Sao Paulo. Si usted se da cuenta, en Ecuador el correísmo ha estado en las segundas vueltas de las 3 últimas elecciones. Si usted se da cuenta, en Argentina, a pesar del desastre económico, usted veía cómo Sergio Massa, heredero del kirchnerismo, estuvo también en niveles del 28-30%. Y usted lo ve en Chile, en América Latina usted ve este fenómeno. Sí.
Y en el caso particular de lo que apunta a ser el pacto histórico y el petrismo, es a tratar de tener una base de 30%, 25, 27%, que no se mueva y que esa base les permita tener el case para toda su aspiración de Congreso y de presidencia. Ahora, eso también ocurre, yo creo, porque tenemos que darnos cuenta que hemos tenido fallas todos en la forma en la que estamos comunicando también la evidencia. Porque lo primero que no se explica es cómo alguien que este desastre, que ya lo habíamos visto en Bogotá, logra construir después una narrativa de que no lo dejaron gobernar y que por ende tenía que buscar la presidencia, cuando lo que siempre ha tenido esa conducta desastrosa al momento de dirigir y gerenciar es que los cambios de secretarios en Bogotá eran iguales o peores de lo que estamos viendo hoy con los ministerios. La captura de las entidades públicas era igual o peor. Y aún así hubo también sectores del establecimiento, sectores de la prensa, sectores del empresariado que prefirieron mirar a otro lado. Y yo creo que hoy estamos pagando las consecuencias de ser permisivos, de ser tolerantes o sencillamente de ser acomodados. Y yo creo que por eso también hay que reconocer una cosa, Luis Carlos, que es positiva, y es la encuesta que vimos en días recientes de dónde se están empezando a ubicar los jóvenes ideológicamente, que le muestra a usted que hay un 42% que se ubica en el centro. Pues yo creo que es también un grupo de jóvenes que se ha dado cuenta que la prosperidad por decreto y por discurso no ocurre, y que muchas veces hay que tomar decisiones impopulares que traigan beneficios de largo plazo, pero que son las cosas correctas por más popularidad que se pierda. Entonces, ojalá eso también nos sirva para tener un votante más ilustrado el año entrante. Y ahí yo estoy completamente de acuerdo. Usted los dice acomodados, yo estoy de acuerdo con eso también. Yo digo, son habilitadores del poder en Colombia. Mientras siga habiendo gente que se cree más vivo que el vivo y que se va acomodando con las fuerzas de poder, así sean tan negativas como la que tenemos, estamos destinados a un mal puerto. Presidente, lo que me lleva a su libro, Fuerza y Verdad, ¿no? Así es, Luis Carlos. ¿De qué hablamos en el libro, presidente? Bueno, este ha sido un trabajo de prácticamente 3 años largos en la Universidad de Oxford, donde como académico, como lo que se conoce como un fellow en la escuela de gobierno, donde estaba interactuando con profesores, con alumnos, dictando algunas conferencias, charlas, dictando algunas clases con otros profesores, pues surgió una conversación interesante un día con Karthik Ramana, que fue profesor del Harvard Business School, profesor de liderazgo y quien dirigió la maestría de políticas públicas. ¿Para dónde va el humanismo? En un mundo donde hay tanto odio, polarización, posverdad, populismo, en un mundo donde hay muchos que quieren tratar de insertar la supremacía de la tecnología sobre la capacidad humana, ¿para dónde va algo que ha sido esencial en una de las universidades más antiguas del planeta, que tiene más de 1000 años de existencia? Entonces, en ese ejercicio dije, bueno, ¿por qué interesante sería buscar a los profesores más destacados de distintas áreas del conocimiento que van desde la neurociencia hasta la música, desde la astrofísica hasta la filosofía, desde la arquitectura hasta la literatura, desde el liderazgo, también a la economía, a la sociología? Y entonces se hicieron estas entrevistas donde cada uno de estos personajes, todos maravillosos, hablan de para dónde va el mundo en sus áreas del conocimiento, pero cómo hay una necesidad de que todas las áreas del conocimiento nos permitan rescatar el humanismo, que no es otra cosa que contribuir a tener una mejor vida en sociedad, donde seamos tolerantes, donde seamos constructivos, donde seamos capaces de construir a partir de la diferencia, pero también donde podamos alertar dónde están los grandes daños que se le está haciendo hoy a la sociedad. Entonces, me hizo muy feliz este ejercicio. Fueron entrevistas, desgravar, editar, ponerlas también en marcha. Invité al ex primer ministro Tony Blair a que hiciera el prólogo como egresado también de la universidad. El expresidente Clinton, que también fue exalumno de la universidad, contribuyó con un comentario editorial. Y usted se va a dar cuenta que personajes como Paul Collier, personajes como Peter Frankopan, como Sultan Munar, como Chris Patten, el último gobernador británico en Hong Kong y encargado de las relaciones exteriores de Europa, Noel Sugimura, Catherine Blandel, una de las astrofísicas más importantes del mundo. Cada uno de ellos nos hace una conversación amena, agradable y, como le dije yo un poco
con cierta broma a mi hija mayor, le dije, bueno, esto es como Rayuela, puedes empezar a leerlo en el capítulo que quieras, porque la verdad es que se le da esa libertad al lector de que puede leer las entrevistas en el orden que se le dé la gana y va a encontrar en cada una de ellas algo que va a contribuir a que tengamos una mejor reflexión sobre nuestro papel en la sociedad. Pues felicitaciones, señor presidente, por el libro. Vamos a estar muy pendientes de Fuerza y Verdad. Esperamos leerlo muy pronto. Le mando un abrazo, como siempre. Le agradezco por su tiempo, señor presidente. Un abrazo grande, Luis Carlos, y de verdad, de nuevo, felicitaciones por este espacio y que siga haciendo este periodismo de calidad.